¿Te has preguntado alguna vez cómo un avión tan enorme como un Boeing 777 puede simplemente desaparecer? Es una pregunta que nos ha intrigado a todos. Desafiando toda lógica. Hoy nos adentramos en el misterio del vuelo 370 de Malaysia Airlines, Una historia que aún más de una década después. sigue llena de incógnitas. Exacto. Analizaremos informes de Wikipedia Comunicados de prensa de la época. para intentar reconstruir lo sucedido, Desentrañaremos los hechos las hipótesis. y las sombras de incertidumbre que envuelven este caso. Prepárate para un viaje desde Kuala Lumpur hasta las profundidades del Océano Índico. Un laberinto de comunicaciones perdidas Giros inesperados. y teorías que desafían la lógica, Nuestro objetivo es presentarte las piezas de este rompecabezas aéreo. para que tú mismo saques tus propias conclusiones. Empecemos por el principio. El vuelo 370 despegó el 8 de marzo de 2014, De Kuala Lumpur, con destino a Pekín. un vuelo aparentemente normal. La aeronave era un Boeing 777-270. Un modelo con un historial de seguridad. Casi perfecto, Aunque sí que había tenido un incidente menor en Shanghái. unos años antes. Un roce con otro avión en tierra. Nada quisiera presagiar lo que iba a suceder. Y entonces llega el momento crucial. El último contacto. ¿Qué sabemos de ese instante en que el avión se desvanece? La última comunicación por radio y la última señal de radar. Se registraron sobre la 1:22 de la madrugada. Hora local. El avión sobrevolaba el mar de China meridional. Cerca del espacio aéreo vietnamita. Hay discrepancias sobre la hora exacta, Entre distintas fuentes. lo que ya añade un toque de misterio. Cierto. Justo antes de entrar en contacto con el control de tráfico de Ho Chi Minh, El avión desaparece del radar. es como si se lo hubiera tragado la noche. Y casi al mismo tiempo. El transpondedor deja de emitir. Imagínate la confusión en tierra. Una situación totalmente inesperada. Además, hay informes no oficiales ¿De qué tipo? de detecciones por radar militar malasio horas después. ¿Pero dónde? Sobre el estrecho de Malaca. Eso significaría un cambio de rumbo radical, Un giro hacia el noroeste. en dirección opuesta a su ruta. Exactamente. Después de esa desaparición del radar, ¿Qué pasó con las comunicaciones? hubo un silencio total. Exactamente. ¿A qué te refieres? Días después del suceso, el primer ministro de Malasia anunció: Que tanto el transpondedor como el ACARS habían sido desactivados. el ACARS. Es un sistema que transmite datos del vuelo. Entiendo. Y lo más sorprendente, Es que el avión podría haber seguido volando durante horas. 7 horas según datos satelitales. ¿Qué hace horas? Piensa en la angustia de las familias. Una incertidumbre insoportable. La búsqueda inicial se centró en la última posición conocida, En el Golfo de Tailandia. el mar de China meridional. Pero no se encontró nada. No, Y finalmente se llegó a la conclusión: de que el avión se estrelló en el Océano Índico, al oeste de Australia. basándose en el análisis de unos pings, Unos pings. unas señales automáticas Recibidas por la empresa Inmarsat. que indicaban que el sistema seguía activo, como un débil eco en la distancia. Al medir el tiempo que tardaban esas señales, Se pudo estimar la ubicación del avión, en diferentes momentos. trazando un mapa de posibles trayectorias, La última señal se recibió horas después del despegue. confirmando una ruta muy distinta a la planeada Correcto. ante tanta incertidumbre. Surgieron diversas hipótesis. Empecemos por la despresurización, Una pérdida repentina de presión en la cabina, que habría incapacitado a la tripulación. convirtiendo el avión en un vuelo fantasma. Y se hablaba de un informe previo. Sobre problemas de presurización en ese modelo. Podría ser relevante. Es un dato que se mantuvo oculto durante un tiempo. ¿Y qué sabemos de ese informe? No se hicieron públicos todos los detalles, Pero su existencia añade inquietud al caso. sin duda. Además, hay indicios de que el piloto pudo intentar regresar, Según un estudio de 2023, basado en el análisis de un flaperón, encontrado en Tanzania, que sugiere que se intentó un aterrizaje de emergencia. es una posibilidad. La falta de oxígeno a gran altitud La hipoxia, tendría efectos devastadores. provocando desorientación, Visión doble fallos sensoriales. y pérdida de memoria, La tripulación podía haber sufrido hipoxia aguda lo que explicaría la desactivación de sistemas. y una posible pérdida de control del avión. Y luego está la hipótesis del terrorismo. Una sombra que siempre planea sobre este tipo de sucesos, La investigación inicial se centró en 2 pasajeros. que viajaban con pasaportes robados. Sus billetes se compraron a la vez, Y sus destinos finales eran distintos. tras una escala en Pekín. El FBI participó en la investigación. Pero finalmente se descartó la conexión terrorista. Se identificó a los pasajeros, Como ciudadanos iraníes. sin vínculos con organizaciones terroristas. ¿Y qué se cree que buscaban?
Probablemente la inmigración ilegal a Europa. Otra hipótesis es la del secuestro. Un desvío intencionado de la ruta. Los radares militares detectaron un cambio de rumbo, Hacia el oeste. sobrevolando la península de Malasia, En dirección a las Islas Andamán. lo que sugiere una toma de control del avión. Con un propósito desconocido. Y de ahí surge la teoría del suicidio del piloto. Una posibilidad terrible. Que el capitán Zaharie Ahmad Shah, Hubiera estrellado el avión intencionadamente. acabando con su vida y la de todos los pasajeros, Se encontraron simulaciones de vuelo en su ordenador, con una ruta similar a la del MH370. lo que dio fuerza a esta teoría. Hay precedentes de suicidios de pilotos en la aviación. Lamentablemente sí. Casos como el del vuelo 585 de Silk Air, O el vuelo 990 de ITER. en los que se confirmó el suicidio del piloto. Y más recientemente el vuelo 995 de Germanwings. Un caso que conmocionó al mundo, En 2018, varios expertos consideraron, que el suicidio era la hipótesis más probable. para explicar la desaparición del MH370, Hablemos ahora de la búsqueda, una operación sin precedentes. la más extensa y costosa de la historia de la aviación, Decenas de países participaron: aportando recursos y tecnología, Malasia, China, Australia, Estados Unidos. entre muchos otros. Una muestra de la solidaridad internacional. Al principio no se encontró nada, Hubo algunos avistamientos por satélite, pero resultaron ser falsas alarmas. pero no se pudieron verificar. La frustración aumentaba con el paso del tiempo. Hasta que se encontró un flaperón, En la isla Reunión, un fragmento del ala del avión. que se confirmó que pertenecía al MH370. Se encontraron otros restos en las costas de África, Mozambique, Sudáfrica, Mauricio, Tanzania. lo que respaldó la teoría del accidente en el Índico. Pero la búsqueda oficial se suspendió en 2017, Sin respuestas definitivas, dejando un gran vacío. la empresa Ocean Infinity realizó otra búsqueda en 2018. Pero tampoco tuvo éxito. El informe final calificó de socialmente inaceptable La falta de respuestas. y en 2024 se anunció una nueva búsqueda Basada en una nueva zona identificada por Ocean Infinity. en el sur del Océano Índico. Una nueva esperanza para las familias. Esperemos que esta vez haya más suerte. Hablemos de los pasajeros del vuelo. 227 pasajeros y 12 tripulantes, De 19 nacionalidades diferentes. la mayoría chinos y malasios, Hubo un caso curioso, de un pasajero chino. cuyo número de pasaporte no coincidía con su nombre. Pero él mismo confirmó que no había perdido su pasaporte. Un error administrativo en la lista. Al parecer, También viajaba un grupo de artistas chinos que regresaban de una exposición. y un grupo de empleados de Freescale Semiconductor. 20 personas en total. Un viaje que terminó en tragedia. Y luego están los pasajeros con identidades falsas. Los llamados pasajeros fantasma, 2 personas con pasaportes robados, comprados en Tailandia. con destinos finales en Europa. Las autoridades malasias no los interrogaron Y la Interpol lamentó que no se usaran sus bases de datos. para verificar los pasaportes robados Finalmente se identificó a los pasajeros como ciudadanos iraníes. y se descartó el terrorismo. Su objetivo era probablemente la inmigración ilegal. Es lo más probable. El vuelo 370 sigue siendo un enigma. Un recordatorio de lo mucho que desconocemos. A pesar de los avances tecnológicos, No hemos podido encontrar una respuesta definitiva. a la pregunta de qué sucedió realmente. Se han planteado diversas hipótesis. Pero ninguna ha sido concluyente. La despresurización, el terrorismo, el secuestro, el suicidio. Todas son posibilidades. Pero no hay pruebas suficientes para confirmar ninguna. Este suceso ha marcado un antes y un después en la aviación Exponiendo las vulnerabilidades del sistema. y generando un debate sobre la seguridad y los protocolos. La búsqueda del Airbus 370 continúa Y esperamos que algún día se encuentre la verdad. para dar paz a las familias, Y para aprender de esta tragedia. para evitar que vuelva a suceder. Esperamos que este deep dive te haya hecho reflexionar. Sobre el misterio del MH370T. Y sobre los límites de nuestro conocimiento. A veces la realidad Supera la ficción. y nos confronta con preguntas sin respuesta. Te invitamos a seguir investigando, A buscar información. a formular tus propias hipótesis. Quizás algún día. El enigma del MH370 se resuelva. Y podamos comprender. Lo que realmente sucedió aquella noche. Hasta entonces. El misterio perdura y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Y sobre la importancia de buscar la verdad. Sin descanso. Gracias por acompañarnos en este viaje, Un viaje al corazón de un misterio que aún nos cautiva y nos desafía a seguir buscando respuestas. a no rendirnos ante lo desconocido. Hasta la próxima. Que la búsqueda continúe.